Bueno, chicos, llegamos al fin. Lo último que vemos es columnas a flexocompresión, flexotracción. Como vimos en la clase teórica, la flexión compuesta se le llama a un efecto que interviene la flexión simple más la solicitación axial. ¿Qué quiere decir esto? Que se acuerdan que en vigas, o sea, nosotros teníamos una carga distribuida y había una flexión. Esto se ve medio mal, a ver. Había como una flexión por una cuestión de gravedad, o sea, donde las cargas apuntan hacia abajo, entonces hay como un panseo de las vigas. En las columnas puede haber una flexión como quien puede, digamos, ocasionar como un pandeo, digamos, como quien puede presionar una regla, digamos, hacia abajo, entonces le genera un pandeo forzoso, digamos. Quiere decir que puede existir una flexión en la columna porque hay también, digamos, una solicitación axial, o sea, como la fuerza actúa normal a la sección, se puede generar como una flexión en las columnas, perdón. Entonces, ¿cuándo hay flexión compuesta? Cuando está la sumatoria de una flexión más una solicitación axial. Y donde más claro se puede ver, bueno, en estos ejemplos, en los piedepórticos, en los reticulados donde no hay un nudo, puede ser que haya una carga, por ejemplo acá, que haya una correa en este sector y abajo no haya, digamos, no haya un nudo, entonces le transmita a esta pieza que está oblicua, que es una barra, le va a transmitir una flexión y aparte una componente que va normal a la pieza. Y acá está mucho más claro, ¿no? Lo mismo que estamos viendo en esta barra de un reticulado, vos puedes tener un componente horizontal de, digamos, una resultante. Entonces esta componente horizontal está viajando, digamos, en lo que es la dirección de la barra en su longitud. Pero como vimos en clase, lo más digamos elocuente era cuando hacíamos estos dibujitos. Por ejemplo, si vos tenés un cartel de una estación de servicio donde venden gasolina, nafta para hacerlo más neutro, esto lo vas a, digamos, montar en una columna. Y si bien esta columna va a soportar una carga que es excéntrica, digamos, van a haber dos efectos. Una, que va a haber una carga vertical de compresión. De hecho, digamos, la columna trabaja muy bien a la compresión, pero también va a haber como un efecto de palanca, va a haber como un momento, ¿está bien? O sea, va a haber un momento que a la columna le va a generar como un efecto, o sea, la columna se va a querer como flexionar, entonces quiere decir que va a estar comprimida y encima va a estar flexionada.
Entonces, vamos a decir que este momento es así, ¿no? O sea, es como que yo estoy haciendo palanca y fuerza para que esto se flexione. Bueno, en esta columna, ¿qué tengo que considerar? La compresión, sí, coma, tengo que considerar la flexocompresión, porque está comprimida y encima existe una flexión en la columna. ¿Y la flexotracción cómo sería? Claro, la flexotracción es que si vos colgás algo de una viga, acá decíamos que esto podía ser un equipo de aire acondicionado, ¿no? Entonces, ¿qué le va a ocasionar a este perfil, a este tensor? Le va a ocasionar que, aparte que va a estar estirado, suponte que anteriormente era así, le va, digamos, ocasionar un efecto de estiramiento, y aparte se va a flexionar porque acá existe como una excentricidad, va a haber como una palanca, digamos, inversa. Entonces tenemos los dos efectos. Una es el estiramiento de la pieza, y la otra es la palanca, digamos, que está exigiendo el giro. Por eso se llama flexión compuesta, porque intervienen dos efectos, y tenés la flexocompresión y la flexotracción. Esos son los dos efectos. En todos los lugares que lo podemos encontrar. Y pasemos a analizar cómo funciona esto. Bueno, funciona, como bien lo dijimos, que hay, digamos, una fuerza de compresión o de tracción en el caso de la flexotracción. Y aparte, la flexión compuesta es que interviene un momento. O sea, va a haber una fuerza que genera como una palanca. Entonces, un lateral de mi columna va a estar estirada y un lateral va a estar comprimida. O sea, ¿es como el mismo efecto que hay en las vigas? Sí, simplemente que tridimensionalmente esto es vertical. Entonces, no sé si se acuerdan, en hormigón armado, una de las, digamos, de los materiales que contrarrestan ese estiramiento y esa contracción, por un lado el estiramiento lo toma el acero y por el otro lado la compresión lo toma el hormigón. Digamos, es como un bimaterial. Solidariamente actúan los dos porque de alguna manera toman las tracciones y las compresiones. Entonces, hay dos efectos sumados. Es la compresión pura que hay en cualquier pieza comprimida. ¿Se acuerdan que en las cabreadas, como no calculábamos el pandeo, no lo consideramos, era lisa y llanamente la fórmula de la compresión y de la tracción? Acá tenemos una tensión admisible inherente de cada material, una carga o un peso o algo que esté actuando en la pieza, y la resolución, digamos, de esta fórmula era que yo tenía que, como incógnita, averiguar qué sección transversal iba a tener esa pieza, que se banque el estiramiento y el acortamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se estudia esto? Es así. Si bien la fuerza, digamos, o la carga puntual que actúa en las columnas, podemos llegar a decir que actúa en un punto. Entonces, las cargas que actúan en un punto, ese punto le vamos a decir centro o punto de presión, y lo vamos a llamar con una letra K. Entonces, en esta situación ya la conocemos porque es la compresión simple. O sea, la fuerza
viaja, digamos, por el centro. Esto es una vista y esto es una planta, ¿está bien? Para que no nos confundamos. Entonces, acá tenemos la vista y esto vendría a ser el efecto que se produce. Bueno, vamos de a poco. Esta es la vista, tenemos una fuerza puntual que está incidiendo, digamos, en el centro de la pieza, y esto funciona así. Claro, de un ocasionamiento externo, yo en esta pieza voy a tener una reacción interna. Es como la tensión admisible del suelo, como la tensión admisible de la madera o del acero. Bueno, con esta sumatoria de toda esta superficie, yo lo que tendría que contrarrestar la carga que es gravitacional, que va hacia abajo. Entonces, si todas estas reacciones yo las sumaría, tendría que estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque el material soportaría esta carga. Esto, digamos, sería la esencia de lo que yo averiguo como para dimensionar una pieza. O sea, yo necesito esto como dato. Mi incógnita va a ser la superficie o de la sección de esta pieza. Entonces tengo que soportar por centímetro cuadrado la descomposición de esta carga gravitacional. Digamos, parece sencillo, obvio, pero bueno, a veces hay que explicarlo más. Lo que arroja esta pugna, digamos, de fuerzas, es que va a haber como un diagrama de reacciones hacia arriba, porque la compresión se considera negativa. Entonces, si ustedes tienen dos ejes cartesianos y empiezan a ver los valores, cómo varía las fuerzas con respecto a toda esta pieza, va a haber, digamos, una reacción en toda la superficie reaccionando hacia arriba, ¿no? Entonces, en Argentina se toma negativo. Yo creo que en algunos gráficos que vi en internet son hacia abajo, pero nosotros lo tomamos como que las reacciones quieren contrarrestar, digamos, las fuerzas gravitatorias. Entonces la compresión es negativa. Entonces, claro, ¿qué pasaría si hay no estaría comprimida la pieza y estaría traccionada? Y bueno, te daría un diagrama hacia abajo positivo, ¿no? Como lo tienen los americanos, por ejemplo, que es al revés de Argentina. Entonces la compresión es negativa, y por eso también la fórmula de la compresión tiene digamos, un menos. Pero es indiferente, porque cuando sacamos piezas a tracción a compresión, la fórmula es la misma, solamente que cambia este menos por un más. Entonces, esto es muy conocido, ya en cabreadas lo vimos, las piezas están comprimidas o traccionadas, y solamente tendríamos que averiguar la incógnita, que vendría a ser la superficie F. Ok, acá viene el tema de la flexión compuesta, porque como actúa un momento, digamos, es como una fuerza por una distancia, es como una excentricidad. Esto creo que se lo pusimos porque lo hicimos como una analogía con el hormigón armado. Entonces la pieza, ¿qué va a pasar? De un lado se va a querer traccionar y del otro lado se va a comprimir, digamos. Si acá las reacciones eran de compresión, bueno, de este lado va a haber como un par de fuerzas que genera un giro, valga la redundancia, y ocasiona un giro. Entonces la pieza tiene que contrarrestar, digamos, ese momento, igual y contrario. Entonces, ¿qué diagrama va a arrojar, digamos, esta columna? Es que de un lado, digamos, van a haber reacciones que quieran contrarrestar la presión, y del otro lado la tracción. Entonces da este tipo de diagrama que parece como si fuese un moñito, tal cual lo que hablamos acá, como toda la superficie estaba comprimida, todo negativo. Pero acá, como a un lado tenemos
negativo y el otro positivo, se da este diagrama donde hay compresión y tracción. ¿Qué fórmula interviene acá? Interviene la fórmula generada de la flexión. ¿Se acuerdan? O sea, como yo tengo un momento y tengo la tensión admisible, lo que yo tengo que averiguar en estas piezas, cuál es el módulo resistente. Digamos, es muy parecido a la fórmula de la compresión, simplemente que nosotros en las vigas, ¿se acuerdan que nos manejábamos con momentos máximos? Bueno, como acá el momento ya lo tenés o ya te lo dan, es fácil porque lo pones acá arriba y la tensión admisible, que es inherente al acero o la madera según el ejercicio que sea, la única incógnita sería es averiguar el WX, vendría a ser el, a ver si lo podemos arreglar, si pongo esto acá, a ver si sale rápido así, no se hace tan raro. Bueno, ahí pongo control C, control V, bueno, ahí está, y esto era WX. Bueno, ¿qué pasó? Si hago X es igual, así me queda. O sea, tanto el momento lo tengo como dato, la tensión admisible lo tengo como dato, lo único que saldría de acá es los centímetros cúbicos que tiene este módulo resistente. Ahí está, le ponemos el cuadrito. Bueno, entonces tenemos dos efectos, la compresión y un momento. Si yo hago como si fuese una suma de esto, como si fuese una cuenta de más, acá ven que tienen el más dibujado. Entonces, si yo tengo un diagrama negativo y un diagrama que se divide entre negativo y positivo, si yo negativo y negativo lo sumo, acá me va a dar más negativo. Y entre el negativo y el positivo que va a tener el otro parietal de la columna, voy a tener que restarlo. Entonces la cuenta me queda, digamos, vamos a hacer la cuenta de menos 1, menos 1,50, menos 2,5. Y acá tenemos menos 1 más 1,50, te queda más 0,5. Entonces, lo que tenemos que digamos, lograr nosotros en este tipo de diagramas es que toda la pieza esté comprimida y que no haya flexión. Pero como yo estoy trabajando con madera y con metal y que se está, digamos, está preparada para trabajar con estos esfuerzos, no tengo problema. El problema existe cuando tengo columnas con materiales pétreos, que pueden ser ladrillos de mampostería, hormigón y demás. Por eso el hormigón, digamos, existe el refuerzo de acero, porque el hormigón no trabaja, digamos, a la tracción. Entonces, lo que tenemos que apuntar es a diagramas negativos, donde no hayan tantas excentricidades de los momentos y que trabaje la columna toda compresión, digamos. Esa es la moraleja de esto. Si hay flexocompresión, bueno, consideraré la pieza, la sección, porque existe flexocompresión. Pero fíjense cómo, bueno, lo vemos acá rápidamente. Si yo tengo, por ejemplo, empezamos desde la compresión, el centro de presión de la carga pasa por el centro de NXY de la planta. Bueno, esta es una vista y esta es una planta, ¿no? Voy a tener todo el diagrama negativo como aprendimos recién. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando yo empiezo a tener excentricidades de la carga, fíjense que acá empieza a haber
la misma situación, digamos. En la compresión está todo negativo, pero empieza a haber flexión. Cuando hago, digamos, la sumatoria de negativo con negativo, negativo con positivo, acá toda la pieza empieza a trabajar a la compresión, porque son diagramas negativos. Pero fíjense que cada vez que yo deslizo más la excentricidad, digamos, de esta fuerza, me genera más momento. Entonces fíjense que está creciendo la flexión. Hasta acá estamos bien, porque la fuerza, digamos, no está muy desplazada, digamos, del centro de la columna. Pero fíjense, si tengo excentricidades mucho más grandes, empieza, más allá de que de la compresión y de la flexión haga la cuentita, me empieza a surgir la tracción en la columna. Cuando ustedes ven este lugar verde que tiene la planta, es que si ustedes, vamos a verlo acá, si ustedes dividen la columna en 6 segmentos, lo que existe, digamos, es un núcleo que digamos, aparece, digamos, en dos sextos, digamos, 2 sextos de cada lado. Aparece como un núcleo, parece como si fuese un rombo, y se considera que si el centro de presión está contenido en ese núcleo, toda la pieza está comprimida. Entonces lo que nosotros no tenemos que digamos, tenemos que poner atención en que si hay mucha excentricidad desde el punto de presión y el núcleo, va a haber flexocompresión. Es lo que más o menos vimos acá cuando nos fuimos moviendo. Entonces, si estamos dentro o en el límite del núcleo verde, siempre los diagramas van a ser negativos, y significa que va a haber la pieza va a estar comprimida. Cuando más nos alejamos, es un poco obvio, ¿no? Si yo me apoyo en esta parte, digamos, con 70 toneladas, seguramente en este parietal de la columna va a haber más reacción y no del otro. Y al contrario, del otro lado, digamos, la pieza es como que se va a estirar. Acá tengo, esperen, me parece que tengo una foto de lo que les estoy. Ay, a ver, disculpen la desprolijidad. Una foto que es muy interesante, que me pareció. Esta. Bueno, esto es lo que le decía en los diagramas americanos y de Argentina. Bueno, nosotros tenemos que analizar las columnas y que todas las columnas estén comprimidas, y que no les pase en los materiales pétreos que haya tracción. ¿Por qué? Porque en los lugares donde va a haber compresión van a haber diagramas de valores altos como reactivos en la compresión, y la variabilidad se va a pasar, digamos, como pasa en las vigas, de que una parte va a estar traccionada y comprimida. Entonces, en materiales pétreos, ¿cómo tomarías la tracción? Aparecen este tipo de fisuras. Entonces, hay que tender a que el centro de presión esté en el núcleo central de las columnas. Y fíjense que tiene que dar este efecto de diagramas negativos. Acá los americanos lo tienen al revés, pero se entiende que todos los diagramas tengan un solo signo, no que haya tracción. Bueno, todo muy lindo, pero bueno, ¿cómo hacemos los ejercicios de flexocompresión?
Acá tenemos un ejemplo que es el que vimos en clase. Este ejercicio es fácil. ¿Por qué? Tengo un perfil de alas anchas de 340. Todas sus características y propiedades están tabuladas. Entonces yo tengo que verificar si con 70 toneladas desfasadas del eje soporta, digamos, esta situación. Digamos, es muy fácil el ejercicio. O sea, yo no tengo que averiguar nada, simplemente tengo que verificar si este perfil, esta columna soporta 70 toneladas. Entonces, acá tenemos el radio de giro, tenemos el módulo resistente y tenemos inclusive la superficie de toda esta pieza. ¿Qué hacemos? Tenemos la tensión admisible. Lo que tengo que averiguar primero es si hay una situación de esbeltez. ¿Se acuerdan que el lambda era la relación que hay de la altura con la sección? Entonces es una relación que tengo de la altura de la columna dividido el radio de giro mínimo. ¿De dónde saco el radio de giro mínimo? Bueno, es porque yo los datos te los doy, están tabulados. Mínimo, ¿qué quiere decir? Bueno, es 14 o 7,75 o 55. Bueno, de esta esbeltez sacás este valor que es adimensional, no tiene unidades. Y si tenemos un valor entre 20 y 250, quiere decir que hay riesgo de pandeo. Pero como en este caso dio menos de 20, quiere decir que la columna es muy corta y la relación sección con altura da bastante bien y no podemos preocupar que haya pandeo, porque constitutivamente, digamos, es el alto y el ancho están bastante balanceados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo es esto? Si yo tenía que considerar por un lado la compresión y por el lado la flexión, si te pones a pensar, esta fórmula ya la conocíamos de la compresión. Y la fórmula de la... O sea, olvídate de esto. Fíjate que es la fórmula de el general de la flexión que usábamos para vigas. Entonces, la flexocompresión es la sumatoria de las dos. Porque de hecho, ¿se acuerdan que hicimos las cuentas de más? Y dijimos, bueno, esto pasa en la compresión y esto en la flexión. Bueno, la resultante de las dos, de los dos efectos, me tiene que verificar la tensión admisible inherente a cada material. En este caso es acero, pero también puede ser madera. El mismo ejercicio lo podrías hacer en madera si querés. Entonces, tal cual, me fijo en esta fórmula y reemplazo los valores. Yo tenía la fuerza de compresión era 70.000 kilos y la sección a compresión ya lo teníamos tabulado, era 174 centímetros cuadrados. Y esto es un momento, fuerza por distancia. Entonces lo que tenés que hacer es 16 centímetros por 70 toneladas. Entonces acá está pasado a kilogramos centímetros para que todas las unidades sean las mismas. Y el módulo resistente te lo doy como dato, centímetros cuadrados, 1270 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Fíjate que acá me da un valor y acá me da otro valor, como si fuese una cuenta de más o de menos. Entonces, si yo sumo este valor que me está igualando a la tensión admisible del otro lado ya la sabemos, porque yo te lo doy como dato. La tensión admisible es 1375 o 1400, no me acuerdo en este caso si era, bueno, vamos a poner 1375 kilogramos por centímetro. Bueno, acá están en griego, pero a ver, vamos a hacerlo bien porque
Este video va a quedar para la posteridad. Entonces 1375 kilogramos cuadrados es igual. O sea, cuando yo hago igualaciones, digamos, estas ecuaciones, igual, tengo que decir esto es igual a esto, perfecto. Bueno, en este caso, con estas relaciones, menos 402 menos 512 me da menos 918 kilogramos por centímetro cuadrado. La tensión admisible del acero me verifica, o sea, se aguanta el material con esta relación de peso y superficie. Sí, entonces me verifica. Fíjate que acá tenés estas cuentas, a ver si se entiende. O sea, si a mí me dio 402 en la compresión y me dio 516 en este lado de la columna, ¿está bien? Bueno, si yo hago 402 menos 516, en este lado de la columna me da esta compresión y estamos bien con la tensión admisible del acero. Entonces vamos a la otra cara de la columna. Si en el lugar donde está todo comprimido me da 402, pero en la flexión, ¿se acuerdan que la variabilidad era positiva de un lado y negativa del otro? Entonces acá tendría que hacer la cuenta de menos esto más esto, me da 114. Bueno, y estoy bastante súper bien en cuanto a lo que vimos de la tensión admisible del acero, que es 1375. Entonces, bueno, acá hicimos la cuenta simplificada porque hicimos menos 46, y esto es lo que está acá, ¿no? Que se vea que me daba esto y estoy bien. Entonces, ¿cómo termina el ejercicio? Sí, verifica porque estoy del lado de la seguridad. En esta columna no me afecta que haya 70 toneladas, porque tanto en la compresión como en la flexión estoy dentro de la tensión admisible del acero. Entonces, parece como muy difícil la explicación de dónde sale y demás, pero cuando haces la cuenta son 4 cuentas, o sea, no es nada del otro mundo. Y a veces vos decís, a mí me gusta hacer ejercicios sin ton ni son, bla 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 bla, pero si no entendemos hacia dónde vamos, es como muy difícil entender estas cuentas. Entonces, fíjate cómo pudimos darnos cuenta que esto es la fórmula de columnas y esto es la fórmula de vigas. Bueno, en este caso están juntas por lo que vimos al principio. Están juntas porque acá, porque una columna está flexionada y aparte está comprimida, o en el caso de que esté flexionada y que esté traccionada, me da exactamente lo mismo. Entonces, flexocompresión es sumado a la flexotracción, la flexión compuesta. Y acuérdense que flexión plana es en las vigas, porque hay flexión, te lo está diciendo la misma palabra. Tenés momento y tenés corte. Entonces, recapitulando, tenemos dos efectos, tenemos la compresión y la flexión, y lo único que hay que hacer es estas cuentas de más. ¿Qué pasa en un lado de la columna y qué pasa del otro lado? Y lo que tenemos que atender es que nos tiene que dar siempre diagramas negativos, que la columna esté siempre trabajando la compresión, y si trabaja la flexocompresión, no hay problema en el acero y
y en la madera porque trabajan muy bien. Pero bueno, si podemos tender a tener todos los diagramas negativos y que la carga pase por el núcleo de la columna, es mucho mejor porque estamos exigiendo al material que trabaje puramente la compresión. Entonces, flexión compuesta, me parece que este tema era el final que habíamos acordado para este año. Y bueno, chicos, les deseo lo mejor, que puedan terminar bien el año y que la hayan pasado bien, divirtiéndonos, estudiando estructuras y pasándola bien juntos. Les mando un abrazo. Chau, chau.